Y ahora nos metemos en otro tema que tiene que ver con sectores, bueno, Hablando de complicados, negacionismo, hablando con sectores complicado. complicados que intervienen también en la política de nuestro país. Estamos en contacto con Matías Scher, porque se pronunció Milei sobre el problema, otro tema crucial del momento que es el calentamiento global, y queremos ver qué hay de fondo detrás de sus opiniones. Buenos días, Mati, ¿cómo estás? Buenas chicos, ¿cómo les va? Buenos días, Bien. Mati. Bien, bien, vino picante el día. Arrancó Eh, picante. Está muy bien. Pero bueno, vamos a seguir picanteándolo un poco. No sé si habrán visto, pero hubo en estos días una frase de Milei que tuvo repercusión en las redes, pero casualmente no fue muy levantada por los medios que suelen darle aire a este personaje. Durante una entrevista en Twitch con el streamer Julián Serrano, le consultaron a Milei su opinión sobre el cambio climático. Vamos a ver qué opina. Dale. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco, o sea, aquellos que digamos, conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Dale, loco. Vamos, Milei, hacete cargo. Dale, loco. Pónganse de acuerdo. En fin. Bueno, pareciera que es hablemos sin saber, pero en realidad tiene muchos elementos este video, así que vamos de a poco. La frase "el cambio climático es un invento", vamos a obviar la parte del socialismo, puede parecer producto de un mal viaje, pero en realidad es el latiguillo de los negacionistas climáticos norteamericanos. Como es de suponer, no sale de un repollo, sino que es producto de décadas de lobby multimillonario por parte de las compañías petroleras que tuvieron como estrategia principal a lo largo de las últimas décadas poner en duda el consenso científico respecto al calentamiento global. Admitamos igual que priorizar las ganancias de un puñado de empresas por sobre el destino de la humanidad es una idea perfectamente compatible con el liberalismo. Pero vamos a resumir brevemente el consenso científico alrededor del cambio climático y sus implicancias para nuestros oyentes. Hoy en día, la temperatura promedio del planeta Tierra se encuentra 1 grado por encima del promedio preindustrial. Y según los pronósticos actuales más optimistas, nos estaríamos llevando a 3 grados por encima de ese promedio para finales del siglo. Puede no parecer demasiado, pero cuando se tiene en cuenta que la última era del hielo, como la de las películas, representaba una temperatura promedio de 4,5 grados por debajo del nivel preindustrial, se hace evidente que 3 grados no es moco de pavo. Tan solo 2 grados por encima del promedio implicaría el deshielo completo del Ártico cada 10 años, la consiguiente destrucción de la vida marina, implicaría además sequías en algunas regiones, inundaciones en ciudades costeras, todo esto acompañado de millones de refugiados que escapan a las crisis que esto representará para la producción de alimentos. Eso sí, antes de que caigan en el escepticismo climático, les recuerdo que estos análisis no incluyen las respuestas que pueden dar las masas frente a una catástrofe climática cada vez más evidente. Si tenemos en cuenta que el 70% de la producción mundial de monóxido de carbono, principal causa del calentamiento global, es generada por tan solo 100 empresas, se me hace difícil pensar un escenario donde el resto de la humanidad acepte pacíficamente el infierno en la Tierra sin presentar batalla. Claro, Ahora, algo así, perdón, Lu, pero, o sea, por este punto que marcás, Mati, que, o sea, la flecha se orienta hacia un lado, pero no está dicho de antemano que tenga que continuar por esa vía, ¿no? Y además con tanta concentración de la producción y de la emisión de dióxido de carbono en pocas manos. O sea, hay un problema más también de racionalidad de ese tipo de producción que puede tranquilamente verse afectada. Obviamente implica una pelea importante, pero digo como para insistir y remarcar ese tema. claro, claro. ¿Y por qué también en ese contexto Milei trae estas posturas, ¿no, Mati? Bueno, justamente está ligado. Es el movimiento contra el cambio climático que ha avanzado enormidades en las últimas décadas. Casualmente se va volviendo cada vez más anticapitalista, aunque un capitalismo vago por el momento. Claro. Para entender por qué Milei sostiene estas posturas delirantes, hay que pensarlo desde dos ángulos, el material y el ideológico. En el material no nos vamos a detener demasiado, ya que hablamos varias veces. Simplemente voy a recordar que los hermanos Koch,
magnates petroleros yanquis son los principales financiadores de la red Atlas Network, la cual se dedica a financiar, formar y organizar a la derecha pro mercado internacional. Para no repetir demasiado, recomiendo una vez más la columna anterior, ¿Quién financia a los libertarios?, donde hablamos de esta red, y en el video que se suba después de este va a estar también el artículo que sirvió de fuente para ese video. Ahora, vamos a detenernos un poco más en el ángulo ideológico. Milei es hoy en día el principal referente electoral en la Argentina de la derecha alternativa. Un fenómeno global cuyos principales referentes son Donald Trump y Jair Bolsonaro, embarcados en una cruzada en defensa de los valores occidentales contra la barbarie del marxismo cultural y el socialismo. No casualmente, tanto en Estados Unidos como en Brasil, la Iglesia Evangélica ha sido un pilar cultural de estas formaciones. Ahora, por más que muchos de sus enemigos son imaginarios, porque el Papa, la ONU, Biden y hasta Larreta son socialistas para esta gente, esta corriente ideológica burguesa se fortalece incluso entre las capas dominantes a medida que la crisis se profundiza y la amenaza de una irrupción de las masas contra sus políticas de miseria se hace cada vez más real, como lo demuestran los levantamientos en Chile, Colombia y todo el mundo. Como dije en otro video, lo que unifica a esta derecha populista es el odio anticomunista y un combate constante contra las conquistas obtenidas por el movimiento obrero y popular que todavía sobreviven al neoliberalismo. Milei reivindica los modelos económicos impuestos por las dictaduras en Chile y en Argentina, lo cual no es casual si tenemos en cuenta que la represión abierta es el único método capaz de imponer semejantes retrocesos a los trabajadores. Teniendo en cuenta que la catástrofe climática muestra culmine de la destrucción capitalista, puede, y de hecho ya lo está haciendo, radicalizar a miles y millones entre las nuevas generaciones, podemos hacernos una idea de por qué Milei, Trump y Bolsonaro se encuentran todos en el bando negacionista. Claro, sí, sí, la verdad que es bueno el enfoque que estás trayendo, Mati, porque claramente me quedo con esto que vos decías, ¿no? El movimiento en defensa del ambiente se va tornando, o sea, inevitablemente a medida que avanza en defender el ambiente, se torna anticapitalista por los propios resultados del modo de producción, ¿no? Por el tipo de intereses que tiene Por el tipo de intereses atacar que también, tiene que y atacar. que cuestionar. Claro. Exacto, si recuerdan hace 20 años la discusión de la responsabilidad individual era algo Claro. que pesaba muchísimo más. Sí. Cada uno tiene que reciclar, cada uno tiene que consumir un poco menos, pero en los últimos 10, inclusive en los últimos años a partir de la crisis económica, cada vez está más presente en el movimiento ambientalista la discusión de, bueno, ¿quién efectivamente lleva adelante esa destrucción del planeta? ¿Cuáles son los intereses que la defienden? Inclusive se llega a la ridiculez absoluta de que las compañías que antes financiaban el lobby para el negacionismo climático, en Estados Unidos hacen lobby para que los estados construyan barreras contra las futuras inundaciones que ellas mismas van a causar. Es decir, se va haciendo una conciencia de la ligación directa entre el método anárquico de producción capitalista y su consiguiente destrucción del planeta. Y bueno, la realidad es que nuestra supervivencia y la continuidad de este sistema no parecieran ser compatibles. Claro. Sí. Matías, Sher, con nuestra columna Geek de acá de Alerta Spoiler, te mandamos un abrazo, Mati. Hasta la próxima. Un beso, chicas. Un beso. Vamos. En este marco